Buenos días, amigos. Bienvenidos nuevamente a Diálogo por la Región. Esta vez vamos a conversar acerca de una ciudad líder en América Latina durante muchos años, que ha sido ejemplo también para otras ciudades. Es la capital de uno de los países más pequeños de la región, pero sin embargo que ha desarrollado un enorme potencial productivo, económico, y hoy nos contarán cómo funciona esta ciudad. Estamos hablando de Santiago de Chile. Hoy nos acompaña desde Santiago de Chile el sociólogo Marco Bustos. Él nos contará acerca de Santiago de Chile, del análisis que tiene desde su óptica, desde su disciplina, y algunos detalles más de esta hermosa ciudad de América Latina. Bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Región, esta vez desde Santiago de Chile. Buenos días, amigos, nuevamente aquí en Diálogos por la Región. Bienvenido a América Latina, Centroamérica y el resto del mundo. Esta mañana, como les comenté, estamos con el sociólogo Marco Bustos desde Santiago de Chile. Santiago, una ciudad que ha sido referente en América Latina por la modernidad que encierra. Marco hoy día nos va a comentar un poco acerca de la ciudad, del centralismo, de cómo funciona esta ciudad de América Latina que se ha convertido en una de las más importantes. Buenos días, Marco, desde la ciudad de Lima. Hola, muy buenos días para usted y para toda la comunidad de Democracia LATAM. Encantado de participar de esta conversación y soy todo oídos para dar respuesta a sus consultas. Muchas gracias también por, a través tuyo, conocer un poco más a Santiago. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo podemos definir como ciudad a Santiago en el contexto de Chile? ¿Por qué te digo esto? Porque definitivamente muchas ciudades de nuestra región son centralistas en la capital, concentran todo en la capital. Entonces, ¿cómo podemos definir a Santiago dentro de esta lectura? Sí, básicamente, tal como señala usted y siguiendo la tónica de las principales ciudades y de los países que componen América Latina, Chile también es muy centralista. La mayoría de las decisiones están tanto en el poder ejecutivo como en el poder judicial están en Santiago y concluida la dictadura, iniciada la democracia, el Congreso, que es la representación popular, quedó afincado en la ciudad de Valparaíso. Eso es algo excepcional porque durante todo el periodo, o sea, durante toda la construcción del Estado, siempre el Congreso estuvo en Santiago. De hecho, si nos vamos como a los grandes hitos, el Palacio de la Moneda, el Palacio de los Tribunales y el Congreso no están a más de 4 cuadras de distancia entre ellos. Ahora, ese Congreso funcionalmente está en Valparaíso. Valparaíso está a 100 kilómetros de Santiago, aproximadamente a 2 horas, y en términos específicos, ese edificio de la era del inicio de la República y que se ha ido desarrollando con el tiempo, en la actualidad está siendo utilizado por la Convención Constituyente. Es una situación que se dio y que a propósito de las manifestaciones ocurridas en octubre de 2019, se arribó al acuerdo político de modificar la Constitución y que esta, más allá de que haya sido la anterior, haya sido hecha en dictadura y definida por unas personas con unos intereses muy en particulares, ahora se inició un proceso constituyente donde se convocó a participación de representantes de los distintos distritos que componen el país, entonces representantes de todos los países, y eso a su vez está regido por una ley, por un acuerdo de paridad, o sea, vale decir, igualdad de hombres y mujeres, cosa que antes no ocurría, y por otra parte por un porcentaje de representantes de los pueblos originarios. Entonces, lo que se espera, lo que se está haciendo ahora es una propuesta de redacción de un texto que represente distintas miradas y no solo una mirada hegemónica de una visión central que es como
normalmente se ha constituido este país. Volviendo un poco a Santiago, ¿cómo tú nos puedes describir la división geopolítica de la ciudad? ¿Cuántos distritos tiene? ¿Cuáles son los distritos más importantes? Ciudad centralista, como me dices, pero ¿cómo está dividida la ciudad en cuanto a la parte distrital, la parte de las comunas? Me parece que ustedes tienen también. Sí, Eh, sí, por supuesto. La división político-administrativa del país está definida a través de regiones, provincias y comunas. A veces como son los tres niveles. Entonces, esta es la región metropolitana, la región donde está Santiago. A su vez, Santiago tiene 6 provincias. La provincia central, de nombre Santiago, tiene 32 comunas. La región sumada, donde están constituidas las 6 provincias, tiene 52 comunas. Entonces, 32 están constituidas aquí. Ahora, el peso específico de esa población es que prácticamente el 80% de la población vive en la provincia de Santiago, que es básicamente la comuna de Santiago, y el anillo pericentral, que son las comunas que lo rodean. O sea que estamos hablando de que la concentración también de población está cerca de Santiago. Sí, sí, mayoritariamente. Bueno, a nivel nacional, Santiago representa el 40% de la población nacional y esta, a su vez, dentro de la región de Santiago, en la provincia de Santiago, representa un 80%. O sea, yo no puedo girar el computador, pero si se lo girase, usted en un segundo vería, no sé, 100 edificios que son los que me rodean, donde está altamente densificada la construcción, el desarrollo inmobiliario que ha tenido este país y esta comuna, o sea, esta provincia y esta comuna en particular ha sido muy importante en los últimos 20, 25 años, donde se promovieron políticas de subsidio para concentrar, para promover la concentración urbana en la comuna de Santiago, que en la década del 80 y el 70 comenzó a perder gente. ¿Tú dirías que Santiago es una ciudad que está creciendo para arriba por la Sí, cantidad de población? exactamente, exactamente. De hecho, hay bastantes conflictos justamente asociados a ello por los efectos que produce la concentración, porque si bien es cierto, este desarrollo inmobiliario no necesariamente ha venido de la mano del desarrollo de determinada infraestructura asociada. O sea, me explico, en la comuna de Santiago se levanta, bueno, ahora a propósito en un primer momento el frenazo que involucró la crisis social del año 2019 y luego posterior a la pandemia, ha ido disminuyendo la construcción de edificios, pero en términos generales, esto hasta antes del 2019 experimentó un boom y este boom involucró un proceso que podríamos llamar inorgánico en cuanto a que se densifica un sector y los servicios, no sé, hidráulicos, de alcantarillado no van asociados. Entonces, claro, podemos tener unas cañerías que dan... que están diseñadas para una cuadra donde vivían, no sé, 80 personas en 20, 30 casas, y en la actualidad tenemos 2 edificios de 25 pisos con cerca de 200 departamentos cada uno, y con una densidad de 2 personas en promedio. Estamos hablando de que donde antes vivían, no sé, 100, 200 personas, ahora viven 1000. Y en la cuadra siguiente tenemos otro y otro y otro y otro. Entonces, obviamente, se produce algún tipo de saturación, aunque no ha llevado a grandes problemas, pero sí podríamos decir que estamos trabajando al límite, porque se está trabajando con alguna infraestructura que es de los años 80 y 70. ¿Tú dirías que es difícil Santiago como ciudad para poder vivir con todas estas características especiales que tienen? Sí, o sea, bueno, principalmente en los temas económicos, Santiago es muy caro. Es muy caro si lo comparamos con otras ciudades del país y además con otras ciudades de la región, ya del continente. Entonces, eso involucra un gasto de
de los recursos destinados a vivir que son muy altos. Por otra parte, hay un boom en cuanto a la compra de departamentos por grandes grupos económicos, entonces eso lo que está haciendo por una parte es que está aumentando el valor de, primero, los requisitos para poder adquirir una primera vivienda, y quienes no podemos aún adquirir una primera vivienda nos vemos enfrentados a un mercado que está concentrando muchos departamentos, y lo cual está involucrando, por otra parte, que el precio de estos suba. Entonces, estamos hablando de departamentos con características, no sé, de 2 habitaciones y 1 o 2 baños en arriendo. Estamos hablando de alrededor de 700, 800 dólares mensuales, solamente en arriendo en la parte céntrica. Obviamente, mientras más uno se aleja, encuentra valores que van disminuyendo, pero tampoco van a disminuir a no más allá de 50 dólares. O sea, tampoco es tanto el flujo, y a su vez, si nos vamos moviendo a los sectores más acomodados, ese valor se duplica. Santiago, como me comentas, tiene un alto índice de población. En Sí. algunas ciudades de América Latina se está llamando o se está generando este tipo de ciudades dormitorio. Me hablaste que Valparaíso no está muy lejos. Hay esta Exactamente. tendencia de repente a tener estas ciudades alrededor de la gran metrópoli, en la cual el ciudadano va a pernoctar, digamos, a un lugar más alejado de todo la convulsión, y va a trabajar a Santiago, o todo está concentrado ahí. Sí, bueno, lo que pasa es que Santiago recibió una migración campo-ciudad muy fuerte en la década de los 60. Entonces, lo que, no sé, pudiéramos ver en documentales de la década del 60, del 70, como con una ciudad que llegaba hasta determinado límite, ahora, y que luego se veía, no sé, un descampado con fundos, con terreno, ahora todo eso es ciudad. Ahora, como se habla en algunas partes, es la mancha urbana. Se denomina así porque si se mira de un satélite, se ve como un gran bloque de cemento que hay en el centro de Chile, y ocurre con ello que en un primer momento, y dentro de Santiago, hasta antes de la pandemia, hasta antes de la televisión, muchos trabajos eran de personas que vivían en la periferia de menos ingresos, y se dirigían al otro extremo, donde está como se llama académicamente, el cono de alta renta. Eso es básicamente un cono que constituyen 3 comunas que están asociadas a grandes ingresos, con una alta calidad de vida, donde, si hacemos la comparación, llevándola como al paroxismo, podemos hablar de que pasamos de Europa Occidental a África Subsahariana en 1 hora de tránsito en transporte público. Claro, eso hace que dentro de la misma ciudad se produzcan viajes internos, y a eso además también agregar los movimientos que, claro, que usted comentaba, como de Valparaíso. De Valparaíso a Santiago también hay un flujo bastante constante, y también con un poco, podríamos decir, el sur de la región metropolitana, que ya es la región de O'Higgins, la sexta región, donde también ahí se produce un flujo bastante constante de tránsito de personas, y en ese caso en específico hay un tren que promueve justamente la circulación, y hay proyectos de vincular un tren que conecta Santiago con Valparaíso, porque también se podrían disminuir los tiempos de viaje, y disminuir los accidentes, disminuir la huella de carbono, una serie de beneficios que podría traer el desarrollo del tren de pasajeros de Santiago a Valparaíso. ¿Qué actividades económicas encontramos en Santiago? ¿A qué se dedica la gente? Tenemos de repente empleados que van a la administración pública, hay comercio, hay servicios. ¿Qué tipo de actividades económicas podemos encontrar ya en la ciudad? Sí, bueno, la región metropolitana tiene fundamentalmente, en términos de, podríamos decir, de menor a mayor importancia, en menor importancia, no quiero decir con importancia en el sentido de, como valor, o sea, sino que en el sentido de cuantificar, sino que el impacto que tienen, el rural, con el impacto, con la producción de fruta, producción hortifrutícola. En un segundo momento, y
poco mayor es la industria propiamente tal, industria química, industria de manufactura, y como con un gran peso, me atrevería a decir, por sobre un 60%, los servicios. ¿Ya? Servicios de comercio, servicios alimenticios, todo tipo de los servicios públicos que se entregan, todos ellos pueden decir que Santiago fundamentalmente vive de ello, fundamentalmente de los servicios que se desarrollan asociado al crédito, al consumo, a los viajes, a la alimentación, a la salud, etc. ¿Cómo puedes tú definir o cuál es el perfil típico de la persona que vive en Santiago? ¿Es una persona reservada? ¿Es una persona, digamos, que es abierta? ¿Es una persona muy intelectual? ¿Cómo podrías definir tú el perfil de la persona, gentilicio, utilizando de repente el gentilicio santiagueño? ¿Cómo tú lo enmarcas? Sí, bueno, podría decir que más que nada con quienes no hemos conocido en una primera instancia vamos a ser generalmente más reservados, ¿ya? Dentro de nosotros mismos también somos un poco más reservados, pero al comunicarnos, al vincularnos con una persona de otra nacionalidad, vamos a ser un poco más, generalmente, siempre hay excepciones, y no podría yo referirme a los 7 millones de personas que viven aquí, pero tratando de hacer una generalización, vamos a ser generalmente más reservados, acogedores, y obviamente a medida que se van afianzando los vínculos, somos mucho más cercanos respecto a quienes nos visitan. Pero claro, pero siempre hay que romper ese primer paso claro, le mentiría si dijéramos que recibimos a todos con los brazos abiertos, porque no es así, somos más cerrados, en comparación con otros países de Latinoamérica somos, bueno, yo estudié un posgrado y habían compañeras y compañeros de toda Latinoamérica, y claro, comparado con ellos, nosotros éramos mucho más reservados y podríamos decir un poco más gris frente a un poco más alegre y con muchos más colores como se visten ellos y ellas. Pero en términos generales no nos podríamos llevar muy bien y claro, o sea, aquí son todas y todos bienvenidos. Esta es una urbe que crece, que se desarrolla y que demanda de determinadas especializaciones profesionales que obviamente que tienen posibilidades de desarrollar en esta ciudad. ¿Tú dirías que Santiago, y en general, bueno, Santiago podemos hacerle de repente que sea la imagen o el espejo de Chile, es una ciudad de migrantes europeos, predominantemente, ¿no? Con raíces, hablamos de Argentina, por ejemplo, que tiene sus raíces europeas. ¿Tú crees que Santiago también es una ciudad que ha nacido y ha crecido de la migración europea y ha poblado esta ciudad y por ende se ha generado esta, digamos, metrópoli como es ahora? En menor medida en comparación a lo que ocurrió con Argentina. Lo de Argentina y Brasil en algunos casos es de una población europea muy importante. En Chile hubo o hay colonias extranjeras, pero no tienen ese peso significativo. Me tocó ver una cifra hace un par de años atrás donde en la migración italiana a Argentina en los primeros 50 años del siglo XX fue aproximadamente 5 millones de italianos que cruzaron el charco, como se dice, y se afincaron en Argentina, fundamentalmente en Buenos Aires, y a Chile creo que llegaron 150.000 a lo largo de todo el país. Entonces, no es tan representativo del país la vinculación con grandes migraciones de otros países, sino que la migración ha sido más que nada interna. Ha sido migración campo-ciudad de la década de los 60, anteriormente también en los años, en lo que acá se conoce como la cuestión social, que fue cuando la aristocracia se pregunta por cómo resolver los problemas del pueblo propiamente tal, que era fundamentalmente mestizo entre los pueblos originarios,
y ahí también se produce una primera gran migración campo-ciudad, y en la segunda, como le comentaba, ya en la década de 60, donde ya comienza la industrialización, que claro, que concluye con el advenimiento de la dictadura, donde ahí pasa de un modelo que buscaba más el desarrollo y sustitución de importaciones por uno asociado fundamentalmente al comercio. Nosotros en términos específicos somos un país pequeño, todavía no logramos los 20 millones de habitantes, sin embargo tenemos, no me acuerdo si es el primero o segundo país en términos de cantidad de acuerdos internacionales, entonces prácticamente producimos en términos nacionales, como se dice coloquialmente, piedras, que son los minerales, el palo, que es como se le llama al desarrollo forestal, y frutas, y esos tres componentes se intercambian con el Asia-Pacífico, con la Unión Europea, con Estados Unidos, y ahí tenemos los grandes vínculos con ellos respecto a los servicios, o sea, a los productos que nosotros enviamos y los servicios que adquirimos de ellos. Pero volviendo a su consulta, la presencia de grandes poblaciones, de grandes colonias, podríamos decir, no es tanto. Existen algunas icónicas, como por que le dieron paso a clubes deportivos. Por ejemplo, hay un club que se llama La Unión Española, que obviamente son inmigrantes españoles y afincados en un sector específico. Otros son los italianos, con el Audax italiano específicamente. Y esos son como los grandes como grupo. Ah, bueno, y constatar también que en Chile existe la población de palestinos más grande después de Palestina, que llegaron a lo largo de todo el siglo XX. Claro, y también hay unos pequeños grupos, pero todavía son pequeños, de representantes de Asia, fundamentalmente de China y de Corea. Hay un sector específico donde hay mucha presencia coreana dentro de la ciudad de Santiago. Santiago es una ciudad que a su población o al que vive en Santiago le ha permitido tener la oportunidad de cubrirlo con todos los servicios básicos. ¿Por qué te pregunto esto? Porque hay ciudades en América Latina todavía que hay contrastes muy marcados, pero al ser ustedes durante mucho tiempo un ejemplo de ciudad, del desarrollo, de cómo vinieron creciendo, me dices, hacia arriba, pero de todas maneras ha habido un crecimiento. ¿Tú consideras que el ciudadano de Santiago tiene todos los servicios básicos, por ejemplo, que tiene que ofrecer una ciudad a su población, los tiene completos? Esa parte, ¿tú crees que como ciudad han avanzado o todavía hay una brecha que se tiene que, conforme va creciendo la población, se va a, digamos, a la brecha va creciendo, o sí es una ciudad que puede cubrir y que ha cubierto las necesidades básicas de sus ciudadanos? Sí, bueno, en términos generales se produjo entre el año 2000 y 2006 un avance muy importante en obras públicas por el primer presidente socialista que llegó a Chile después de Salvador Allende, y él hizo un fuerte impulso justamente en el desarrollo de obras públicas, donde una de las primordiales fue el tema del saneamiento de las aguas residuales. Ese es un tema del cual aproximadamente hace ya una década se asoció todo el tratamiento de agua gris y agua servida a justamente al tratamiento de, de estos, de estos residuos. Entonces, por esa parte, decir que, claro, que quienes vivimos en Santiago tenemos una buena calidad de vida respecto al tratamiento de estos residuos. Por otra parte, también el tema hidráulico es muy relevante, porque si bien es cierto, se puede construir en toda la región metropolitana, solo existe factibilidad técnica en donde llegan las empresas de agua potable. Entonces, claro, usted puede comprar un terreno en un lugar, pero si no tiene la conectividad con el agua potable, no lo puede desarrollar. Entonces, tenemos una alta cobertura de la red hídrica, del tratamiento del agua servida, electricidad también, y internet, que ha sido muy demandada en este último tiempo a propósito de la pandemia. Antes de la pandemia venía con un crecimiento muy sostenido,
también ahora con la pandemia en sí involucró justamente el que se desarrollase aún más, y ya en esta semana se está anunciando la licitación, ya las licitaciones de lo que se conoce como la red 5G, que puede dar pie a una serie de otros beneficios asociados a la Smart City, donde uno de los principales eh, donde una de las principales aspiraciones que se logra es el uso eficiente de los recursos, porque nosotros todavía tenemos una matriz de productividad de la electricidad que es fundamentalmente a través de las represas, y la segunda gran fuente de producción de electricidad, estoy hablando a nivel nacional, no a nivel de Santiago, pero que Chile, aproximadamente en un 80% de la población es urbana, entonces sirve para ejemplificar. Entonces, una gran parte de esa población, de esa producción también es a través de termoeléctricas, las cuales son contaminantes. Entonces, lo que se busca es reducir la contaminación, y una de las formas es a través de las energías renovables, y otro justamente es a través del uso eficiente de esta energía. Entonces, lo que se busca, no sé, hace una semana veía un documental en otra parte del mundo, obviamente, en los Países Bajos, donde, claro, donde ya están trabajando con un sistema de 5G para el manejo justamente de la sincronización de los semáforos. O sea, ¿por qué? Porque hay un estudio que dice que se requiere de mucha energía, de mucho uso de combustibles fósiles, desde que usted se enfrenta a una luz roja y luego tiene que partir para a la cuadra siguiente volver a partir, y así sucesivamente. Entonces, lo que se busca es, y están en estudio, promover el desarrollo de tecnologías que promuevan justamente el uso eficiente de los recursos y disminuir la huella de carbono. Santiago, como habíamos hablado, es una ciudad que está sobrepoblada, por llamarlo de alguna manera. Las áreas verdes de una ciudad son importantes. ¿Consideras que Sí. Santiago tiene las áreas verdes, digamos, necesarias para esta población? ¿Cómo van con el tema ambientalista, con el tema del uso alternativo de medios como la bicicleta? En Lima, por ejemplo, se han creado muchas ciclovías a partir de la pandemia por la polución y por la concentración de los vehículos, del transporte público y también del privado. ¿Cómo está Santiago en ese aspecto? Sí, bueno, hay una tendencia al uso de la bicicleta. Podríamos, sin caer en los estereotipos, podríamos decir que hay un tipo de ciudadanas y ciudadanos que son menores de 40 años, que son mucho más susceptibles a una visión un poco más crítica del uso de los medios tradicionales como el automóvil, y por ello promueven el uso del transporte en bicicleta. Por otra parte, hay estudios que hablan de que un 70% de los viajes que se producen dentro de Santiago se realizan aproximadamente a 3 kilómetros a la redonda. O sea, lo cual perfectamente podría ser sustituido por el uso de la bicicleta, por tranvías, por otros tipos de conectividad que tengan un impacto menor en la huella de carbono. Entonces, podríamos decir por una parte que sí, pero eso también es representativo de un sector y de una población en específica. Y no me atrevería a hablar de que los 7 millones de habitantes estamos en esta situación, porque como le comentaba anteriormente, existe mucha población que está en sectores que son con baja calidad en los servicios que reciben, que a su vez, a propósito del estallido social, anteriormente también por el avance de lugares que han sido, podríamos decir, un poco, han recibido menos el apoyo del Estado, han dado espacio a que en ciertos lugares proliferen el consumo y el tráfico de drogas. Entonces, obviamente, en esos sectores donde hay menos presencia policial, donde hay menos Estado, podríamos decir, en esos sectores fueron muy altamente golpeados en el, podríamos decir, el terremoto social que se produjo a propósito
del estallido social de octubre de 2019, porque se vandalizaron algunos servicios como supermercados, como distribuidoras de esto, y han pasado 2 años y todavía no se renuevan. Y como es una decisión soberana de los dueños, no se sabe si van a volver a prosperar. Entonces, comunas que antes tenían, no sé, 5 supermercados, ahora quedaron con una. Y hay algunas que no quedaron con ninguna, pues fueron vandalizados, y ellos han visto el impacto de la calidad de vida asociado a esta revuelta, y que se deben desplazar a otro lugar, a otra comuna para adquirir sus bienes. Y está también estos otros que les comentaba anteriormente, quienes se movilizan en bicicleta o a pie, que tienen servicios más cercanos. Por otra parte, respecto a las áreas verdes también ocurre lo mismo. Las comunas más acomodadas tienen más acceso han desarrollado más áreas verdes, porque también aquí las contribuciones o sea, perdón, los impuestos que se pagan, todas las patentes y todo eso, en las comunas más ricas obviamente sirve para presentar espacios urbanos con áreas verdes, y en las otras comunas no ocurre lo mismo. Anteriormente, al iniciar esta conversación, le comentaba que, claro, que viene avanzando la desertificación, entonces ya la imagen de como suburbio inglés, del césped con grandes áreas verdes, esa imagen tiende a ser ya cada vez más difícil de lograr en los lugares de ingresos medios y medios bajos, porque por una parte aumentan las temperaturas, y por otra la disminución de las precipitaciones ha significado que el agua como bien básico también ha subido de valor. Entonces, claro, muchas veces el costo de mantener un jardín se hace muy caro, y hay lugares, otros como les comentaba, en el barrio alto, en el sector del Holman de Renta, donde sí es posible encontrar grandes jardines, grandes céspedes, y además que están más cerca de la cordillera, que también obviamente ofrece una temperatura que es mucho más propicia, y una vegetación que es más factible de que pueda ser tratada, versus lugares que son prácticamente descampados con una temperatura promedio de 30-35 grados por aproximadamente 8 meses al año. Y hablando un poco acerca de los servicios básicos y lo que me comenta del agua y todo esto, ¿cómo pasó Santiago el tema de la pandemia? Hemos vivido momentos muy duros en Lima, por ejemplo, y en otras ciudades de América Latina y el mundo. ¿Cómo considera usted de que Santiago pasó esta etapa en la cual los confinamientos eran como una ley, y al no tener de repente, digamos, todos los servicios en algunas partes de la ciudad, o la concentración de la población, ¿cómo se vivió toda esta etapa del año, inicio del 20 hasta, bueno, hace poco, ¿no? Porque todavía estamos en una constante con este tema. Sí, sí, por supuesto, es una constante, todavía la pandemia es un hecho. O sea, nosotros esperamos que poder dejarla atrás, pero cada vez con una nueva variante nos dice estoy presente. Bueno, el caso de Santiago, bueno, y en general el país se vio fuertemente afectado. El sistema de salud no estaba preparado para recibir una alta demanda de prestación de servicios en salud. Aquí ocurre que está muy marcado el servicio de salud, tanto en lo público como privado. ¿Ya? Entonces esa es una primera gran segregación. El 80% de la población utiliza los servicios públicos, y un 15 a 20 los servicios que son privados, que obviamente son de excelencia, cuentan con las mejores tecnologías, con las mayores cantidades de equipos profesionales, sin desmerecer que la calidad del servicio prestado y el compromiso de y los profesionales del sistema de la salud, no solo en este país, sino que a nivel mundial ha quedado de manifiesto que son las y los grandes héroes que hemos tenido
como sociedad, al sacrificar, al trabajar turnos de, de 18 o 24 horas sin parar frente a esta demanda de atención, donde, como le comentaba, no estábamos preparados como humanidad, no sabíamos cómo se transmitía el virus, no sabíamos, ahora ya sabemos que es fundamentalmente respiratorio, entonces lo recomendable es utilizar mascarillas, pero antes no sabíamos si era a través del aire, eh, del contacto físico. Entonces, lo primero que se hizo fue tomar medidas que fueron para disminuir la movilidad en el país. Eso fue lo fundamental. Detener el vínculo, o sea, no el vínculo, sino que el vínculo siempre ha existido, pero detener la movilidad. Eso fue como la primera gran medida, y eso claramente hay imágenes de sectores que son altamente transitados y que en los periodos más críticos de la pandemia solo estaban siendo utilizados, o sea, no utilizados, sino que solo había presencia de las Fuerzas Armadas y de orden que estaban, acá en este país se desarrolló un sistema de permiso a través de, de una plataforma web. Entonces le solicitaban si usted estaba habilitado para hacer el permiso. Inicialmente se daban 2 permisos a la semana y por no más allá de 2 horas. Entonces, eso obviamente disminuyó la movilidad en el país y eso también contribuyó en parte a disminuir los contagios, aunque de todas formas fue una situación bastante crítica. Los equipos profesionales se vieron altamente afectados y el sistema de salud en general se debió generar leyes que permitiesen atender a gente en el sistema público, o sea, en el sistema privado proveniente del sistema público, y eso ayudó a mitigar en parte, pero de no haber sido por la excelente gestión desarrollada para conseguir las vacunas, estaríamos en una situación muy desmejorada. En la actualidad estamos en una situación muy distinta a cómo estuvimos en, no sé, en mayo, en junio, julio de 2020, donde la situación fue muy compleja, donde los fallecidos se contaban por decenas, por centenas, y ahora, claro, ahora ocurren, pero son menores, en promedio son 10 a 15 diarios, y son personas que o no estaban vacunadas o además tenían comorbilidades y después de un par de semanas no han podido, su organismo no ha podido resistir al embate del virus. ¿Cómo está el tema de la vacunación? Ustedes ya están totalmente vacunados. Y lo segundo es, en Santiago y en Chile en general, ¿también están usando el pase sanitario como en otros países? Sí, sí, por supuesto. Bueno, tenemos una alta cobertura de la vacunación a nivel nacional. Se definió como una población objetiva los mayores de 18 años, y de esos hay aproximadamente sobre el 90-93% ya que están con el esquema completo. Cuando hablamos de esquema completo es porque hay algunas dosis que se administran de una sola oportunidad, como unas vacunas AstraZeneca, si mal no recuerdo, creo que una sola vacuna, y otras como BioNTech, Pfizer y Sinovac, que son de 2 dosis. Entonces, quienes ya han completado ese esquema completo son aproximadamente el 93% de la población susceptible. Y a eso se adicionó en el mes de julio y agosto una tercera dosis de refuerzo, y ahí también estamos sobre el 80% de esa tercera dosis. Ahora, yendo a lo operativo, como usted me preguntaba con el pase de movilidad, claro, existe un pase de movilidad que se consigue en línea. Usted ingresa su nombre a una página web y ahí le dice los días que obtuvo la primera y la segunda dosis, y luego se genera un código QR que es el que escanea a la persona que está al interior de fundamentalmente recintos cerrados como teatros, cines, porque en los supermercados ya basta solo, como son de tránsito rápido, con alta ventilación, ya no están pidiendo el pase de movilidad.
Y ahora ya se definió desde el 1 de enero como que todas las personas mayores de 18 años que no tengan su dosis de refuerzo, se va a ver bloqueado su pase de movilidad hasta cuando obviamente transcurran 14 días después de la dosis de refuerzo. O sea, si muchas personas completaron su esquema con 1 o 2 dosis, pero no se sometieron a esta tercera dosis de refuerzo, como le digo, está disponible desde el mes de julio de este año. Quienes hasta el 31 de diciembre no hayan completado el esquema o no hayan transcurrido 14 días, ese pase de movilidad cuando usted ingresa a la plataforma va a estar bloqueado. Entonces hay un fuerte manejo ahí a través de justamente de los sistemas informáticos y entendemos que también en los recintos se fiscaliza mucho eso porque arriesgan multas que son muy importantes y un efecto de la pandemia que anteriormente venía producto del estallido social en un primer momento, pero que fue muy acotado. El estallido social ocurre el 18 de octubre y como el gran hito post es el 15 de noviembre, o sea, prácticamente 27 días después. En esos 27 días fue un momento muy tenso. Después se logra el hito de que se va a convocar a una convención, y desde ahí hasta el inicio de la pandemia, que ocurre en el mes de marzo, se comenzó a desarrollar la economía, pero luego vino este frenazo que ya lleva 2 años. Y claro, ha impactado, han habido muchas empresas que han quebrado, hay muchas personas que han quedado sin empleo, y se definieron estrategias para apoyar tanto a las personas como a las empresas. Y en la actualidad, una gran parte de la población ha sido beneficiaria de aportes estatales. Ahora, esos aportes estatales duran hasta este mes en curso. No sabemos lo que va a ocurrir cuando asuma el próximo presidente, que va a ser en marzo del próximo año. Entonces no sabemos lo que va a ocurrir con esas personas los meses de enero y febrero y marzo, porque el presidente va a ser la nueva administración, los gobiernos en Chile asumen el 11 de marzo. Y con respecto a este tema de la pandemia, la reactivación económica, negocios, comercios, vía nocturna, ¿ya está? ¿A qué porcentaje dirías tú en Santiago? Mire, hay un avance, o sea, no estamos, claramente hay una diferencia en cómo estuvimos en los peores momentos. Están funcionando con aforos limitados, con la exigencia de los pases de movilidad, pero claramente eso tiene repercusiones en el impacto de quienes prestan los servicios. Y si bien es cierto, se ve una recuperación, hay un efecto que es global, pero que también tiene una escala importante acá, que es el tema de la inflación. Entonces eso ha tenido un impacto muy importante porque el Estado entregó mucho recursos a una parte importante de la población. Por otra parte, las y los ciudadanos pudimos hacer uso de parte de los recursos de los fondos de pensiones. Entonces eso involucró que en muy poco tiempo una parte importante de la población tuviese mucho poder adquisitivo. Y a mayor circulante, también está el riesgo de inflación, que claro, que como dicen los analistas, nosotros como país lo habíamos olvidado a mediados de la década del 90. O sea, hay generaciones que no conocen el impacto de la inflación, que significa qué trae consigo ello, y una de las medidas para ello es justamente aumentar la tasa de interés, y ello se ha ocurrido consecuentemente, y la última vez fue esta semana, donde el Banco Central aumentó nuevamente la tasa de interés, lo cual obviamente hace que es un impacto para las pymes,
pequeñas y medianas empresas porque encarece los costos de los servicios que prestan. Ahora, eso es la contramedida para frenar la inflación que ya viene muy fuerte y que, como le comentaba, es un fenómeno nacional, pero también es global. O sea, yo viendo, revisando la prensa internacional, veo que, no sé, Turquía, Inglaterra, bueno, Estados Unidos ni hablar, tienen problemas altos de inflación, entonces están de todas maneras tratando de poder contener este fantasma de la inflación, que claro, que a quienes más perjudica es a quienes menos tienen, porque involucra una mayor parte de su presupuesto el encarecimiento de los costos, de los servicios básicos fundamentalmente. Ya para ir cerrando, Marco, dos preguntas. La primera es, ¿Santiago es una ciudad turística? ¿Tú lo consideras así, como un atractivo de Chile como ciudad turística? Sí, Santiago en sí tiene particularidades que lo hacen un destino turístico, pero creo que los mayores atractivos turísticos están tanto en el norte como el sur del país. ¿Ya? Entonces, atractivos fundamentalmente naturales, Santiago tiene algunos, porque estamos muy cerca de la cordillera, entonces está la posibilidad de ir a la nieve, ¿cómo se llama? Ir a los valles en el invierno. Tenemos en la sexta región, como comentaba Rancagua, que a una hora y media de aquí, está el desarrollo vitivinícola, que es muy fuerte, entonces está la ruta del vino, y en el norte tenemos un desierto extenso, tenemos el Valle del Elqui, y ahora como turismo estrictamente patrimonial o cultural, Santiago, claro, también es rico porque tiene atractivo fundamentalmente a través de las iglesias, que son del periodo prácticamente colonial, que no recuerdo la cantidad, pero son aproximadamente como 10 iglesias o 15 iglesias en el casco histórico y que, claro, son construidas y reconstruidas, pero en el periodo de los albores de la República, que claro, que tienen 150, 200 años, y el casco histórico de Santiago resulta muy atractivo justamente para las personas que buscan conocer de la historia del país. Como le comentaba, los atributos naturales están más que nada en lo extremo, porque tenemos, bueno, Chile tiene gran parte de los climas del mundo, tiene lugares donde tiene temperatura sobre 40 grados y temperaturas donde tiene menos 10 grados de temperatura, y también tiene ciudades o poblados sobre los 2000 metros de altura y una gran parte a nivel a nivel del mar. Entonces, atributos naturales hay a lo largo de todo el país y patrimoniales, claro, el desarrollo cultural del país a través de universidades, bibliotecas, museos, teatro, está fundamentalmente en Santiago. O sea, ese turismo cultural sí usted lo va a encontrar en Santiago. El turismo de los otros extremos lo va a encontrar a lo largo de todo el país. Y ya para terminar, la pandemia ha acelerado procesos de las ciudades. Ciudades como que antes pues tenían un grado, por ejemplo, de trabajadores que iban a sentarse a su oficina y trabajar. Sin embargo, hoy en día, mucha gente se ha dado cuenta que el trabajo híbrido o el trabajo remoto, el teletrabajo, ahorra costos, ahorra posibilidades de transporte, digamos que un poco descarga las vías de la ciudad, de las arterias. ¿Cómo cree usted que Santiago ha asumido de repente este proceso? Hay, digamos, indicios de que puede ser una ciudad, un tipo de Smart City, donde los servicios ya estén digitalizados, tanto en la administración pública como los servicios de las empresas, ¿no? El trabajo remoto, el trabajo híbrido, y de esta manera descargar un poco toda esta masa laboral que existe en las grandes metrópolis y que ahora con la pandemia pues se ha contrastado una nueva realidad. Cómo, digamos, Santiago está en este aspecto, está tecnologizado ya la administración pública, las empresas privadas, o todavía es algo que va a ir poco a poco, hasta los sistemas de justicia, ¿no?
Sí, bueno, es un desarrollo que se ha producido de manera exponencial a propósito de la pandemia. Si bien es cierto, la cobertura de Internet fundamentalmente ha sido muy importante en el último tiempo. Eh, yo, por ejemplo, yo trabajo en una universidad y alcancé a ir el año 2020 solo la primera semana de manera presencial y hasta el momento no he vuelto. Y hemos desarrollado todas las labores y todo el trabajo de los 11 meses de trabajo que involucra el trabajo en una universidad a través justamente del teletrabajo. Ahora, esta es la realidad mía, que soy un profesional, no es la realidad de las personas que tienen menos ingresos, quienes tienen un salario asociado a la productividad que realicen de manera diaria. Entonces, los pequeños comerciantes, ellos, claro, no han visto todavía el impacto más allá de los métodos de pago, que sí se han desarrollado mucho, uno de los grandes problemas asociados es que hay bastantes llamados del Banco Central justamente a utilizar el dinero en efectivo, porque la gran mayoría de las transacciones ahora se realizan de manera a través de tarjeta o a través del pago de teléfono. En eso se puede decir que sí hay un gran desarrollo, que los bancos, fundamentalmente el Banco del Estado, ha prestado mucho apoyo a los pequeños y medianos empresas, y entonces uno para ir a comprar cosas básicas como, bueno, en Chile comemos mucho pan, somos muy consumidores del pan, es una parte central de nuestra dieta, eh, para algo tan coloquial como ir a comprar el pan en la esquina, que es como se dice normalmente, que es una compra pequeña, eso ya no involucra necesariamente el desembolso de efectivo, sino que basta con una tarjeta. Y eso también tuvo un impacto porque en esta transición que se produjo antes de la pandemia era muy complejo porque no todos aceptaban estos medios de pago, y eso involucraba por una parte que para yo ir a comprar antes tenía que ir a un cajero, o antes tenías que ir al banco a retirar dinero, ahora esa distancia se ha disminuido. Entonces, desde ese punto de vista, sí existe un avance en la infraestructura justamente a través de los sistemas financieros, pero quienes desarrollan las labores más, que más involucran la vinculación con las personas de trato directo, ellos no necesariamente se han visto involucrados más allá de este proceso en específico. Pero quienes nos movemos en un mundo más profesional, claro, nosotros a través de una aplicación podemos solicitar que nos traigan del supermercado X producto, y sin la siquiera necesidad de salir a la consejería del edificio. O sea, de hecho a mí me ha ocurrido en los momentos más álgidos de la pandemia que había semanas que yo no salía, y que licianamente solicitaba a través de la aplicación tanto alimentos como productos, y me llegaban claro, y era la única salida que tenían porque claro, estaba el riesgo del contagio. Pero en general creo que y que algo que ya todos dicen que es algo que llegó para quedarse, y eso además está asociado a a una como tendencia que hay de una mirada política que lo que busca es reducir la cantidad de horas de trabajo. Ya eso por una parte viene de la mano, y también está asociado el tema del teletrabajo. Entonces estamos en un momento podríamos decir, de transición. Quienes escriban la historia de lo que ocurrió ahora en 20, 30 años más justamente van a relatar historias como esta, de cómo pasamos en un momento de ir a comprar los bienes básicos al local de enfrente, y que antes teníamos que ir antes al cajero automático para intercambiar el dinero por producto, a tener que ligeramente pasar una tarjeta por un marcador, y después ahora ni siquiera pasar por un marcador, sino que pagar y que luego lleguen a la consejería del edificio donde uno reside. Entonces son momentos podríamos decir, muy simbólicos y muy rápidos de esta transición que estamos pasando de una ciudad que es completamente analógica y anacrónica a una que es digital, que es expedita y que es 24/7. Ya
los productos ya ahora funcionan, muchos de los locales funcionan 24 horas, o sea, usted obviamente no le va a llegar el despacho a las 4 de la mañana, pero si hace el despacho, o si hace la solicitud a las 4 de la mañana, a las 8 o 9 de la mañana va a tener los productos que demandó en su departamento. Ok, sí, es cierto, porque acá en Lima también es igual. Se ha cambiado Sí, sí, todo con la pandemia y en otros países igual. Bueno, Marco, te agradezco mucho por esta hora, estos minutos que me has brindado para conocer un poco, analizar un poco Santiago, una ciudad que es parte de América y en sí, por esta supuesto. temporada hemos buscado eso, conocer a las ciudades de América, acercarnos. Lo que ha permitido la pandemia también es eso, integrarnos a través de estas plataformas como el Zoom que nosotros transmitimos y conocer un poco más de las otras realidades que son muy parecidas a veces a las nuestras. Muchas gracias. Sí, ¿Alguna por palabra supuesto. final que me quieras decir? No, sí, simplemente agradecer la oportunidad, Aldo, y claro, ¿no? Encantado de poder responder sus consultas. Esta es una ciudad que tiene determinadas características y siempre es importante contrastarla con la realidad de América Latina, porque en algunas cosas somos muy distintas y en otras somos muy parecidos. Y obviamente esa es la riqueza de nuestro continente, ni hablar de la riqueza gastronómica de su país, de la cual soy admirador absoluto. Y, y claro, o sea, en este intercambio de ideas, de bienes, justamente donde nos vamos vinculando y vamos conociendo las distintas miradas y las situaciones en el diario vivir que tenemos los habitantes de América y del mundo en general. Así que esta oportunidad yo la agradezco y encantado de poder volver a conversar con usted y con toda la comunidad que constituye el grupo que usted lidera. Gracias, y es cierto, estas conversaciones nos integran y esperamos poderlo tener en otra oportunidad, Marco. Muchas gracias y buenos días todavía acá en Lima y buenas tardes en Santiago. Perfecto, que esté muy bien. Un gusto, Aldo, que esté muy bien. Igualmente, Saludos a hasta todos y a luego. todos. Igualmente. Gracias. Gracias a Adiós. usted. Buenas tardes. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, amigos, hoy conocimos a Santiago un poco a través de Marco Bustos, nos dio una mirada acerca de cómo se encuentra hoy Santiago de Chile, una ciudad importante dentro del el contexto americano y latinoamericano. Quiero agradecer nuevamente a nuestros auspiciadores que como cada sesión, como cada programa, nos acompañan, están atrás de nosotros. Y en primer lugar quiero dar las gracias a la arquitecta Patti Guamaní. Ella conduce con gran asertividad Kefas Perú. Kefas Perú son arquitectos especialistas en saneamiento de inmuebles, gestiones municipales, notariales, registrales, compra y venta de alquileres de los inmuebles. Asimismo, desarrollan proyectos de vivienda y de comercio. Pueden ubicarlos en kefasperú.arquitectos@gmail.com. Kefas con K. El segundo auspiciador que quiero agradecer a Adrián Ortiz en su emprendimiento que tiene, que es Aplica Digital School. La mejor manera de estudiar inglés hoy en día con este tema de la pandemia es virtualmente. Y Adriano, con su equipo de profesionales, nos ofrece esa posibilidad. Inglés de calidad, clases de calidad, con un sistema de calidad a través de Aplica Digital School. Pueden ubicarlo a él llamándolo al 9697-99668 o pueden escribirle a adriano.ortiz con z @ escuelaaplica.com, aplica con K. Nuestro siguiente auspiciador, Inmarsol, profesionales en el rubro de la imagen corporativa. Búscalos a ellos en las redes sociales, en el Facebook como Inmarsol. Acá está su logo para que puedan tener un poco de noción cómo podemos ubicarlos. La Cerecita, productos naturales, mermeladas, encurtidos. Si quieren una rica naranja de chanchamayo, pueden hacerle los pedidos. Pueden ubicarlos a ellos en el Facebook como La Cerecita. Ahí está su logo para que ustedes puedan ubicarlo. Pidan todos los productos naturales que hoy más que nunca debemos de consumirlos. Y La Cerecita tiene los mejores productos naturales. La Molina Digital, suplemento en el cual podemos encontrar ofertas de proveedores de La Molina, emprendedores que buscan brindar servicios de calidad.
Búsquenlo también en el Facebook como La Molina Digital. Acá está su logo. Pueden ubicarlos de esa manera en el Facebook. Y quiero agradecer a mis dos últimos auspiciadores. El primero es McCarthy Consultores. Muchos años apoyando y asesorando al sector industrial. Búsquenlos porque son los mejores. Pueden buscarlos aquí en Perú o pueden contactarse también para algunos proyectos afuera. A través del correo gerencia@mccarthyconsultores.com. Gerencia@mccarthyconsultores.com. McCarthy es MCCATHI consultores.com. Lo deletreo para que puedan apuntarlo. Gracias también a AL y Asociados. Asesoría legal, búsquenlos a través de LinkedIn. Bueno, amigos, vamos llegando a la parte final de esta sesión, en la cual hemos podido conocer a Santiago de Chile. Quiero agradecerles y definitivamente una de las cosas que nos ha permitido la pandemia es esta posibilidad de tener este acercamiento con distintas realidades. Y Diálogos por la Región es eso, buscar que ustedes puedan conocer distintas realidades de los países, de las ciudades y integrarnos de esa manera. Será hasta la próxima oportunidad en una nueva sesión de Diálogos por la Región. Buenos días desde Lima. Gracias.